Bloque número 3. Espíritu Santo. Doctrina número 21. El Espíritu Santo unge y sella a algunos cristianos teócratas escogidos para engendrarlos como hijos de Dios. Para demostrar la veracidad de esta importantísima doctrina bíblica, examinaremos algunos textos de la palabra de Dios que lo van a demostrar. Para ello vamos a comenzar leyendo lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Ahí leemos: porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Algunas personas piensan equivocadamente que estas palabras inspiradas no aplican a los cristianos ungidos. Pero lo cierto es que sí se refiere exclusivamente a ellos. La prueba está que en el versículo 15 se dice de que ciertos cristianos han recibido un espíritu de adopción. Por lo tanto, aquí habla de cuando Dios adopta a algunos cristianos mediante su Espíritu Santo. Los adopta como hijos, lo cual el Espíritu Santo les impele a clamar Abba Padre. Por lo tanto, está claro que se refiere a aquellos que han sido engendrados por Espíritu Santo. De hecho, dice al principio del versículo 15, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, sino que recibieron un espíritu de adopción. Sabemos que para llegar a ser hijos de Dios, esta condición se recibe de parte de Dios. Es Dios quien lo da. Por lo tanto, no es únicamente que uno no quiera practicar los deseos de la carne y uno quiera practicar las cualidades del Espíritu Santo. Es mucho más que eso. Aquí también se está hablando de quienes son adoptados como hijos de Dios. Por supuesto, sin importar si eres escogido o no eres escogido para vivir en el cielo, todos tenemos la obligación como cristianos que somos de practicar las cualidades del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, gran paciencia, y evitar las cualidades o las prácticas de la carne, fornicación, inmundicia, apetito sexual, adulterio, robo, asesinato, entre otras cosas. Por lo tanto, es evidente que, si bien es cierto, los versículos anteriores nos exhorta a todos los cristianos, sin importar cuál sea nuestra esperanza, de practicar las cosas que son del Espíritu Santo, en los versículos que hemos leído del 15 al 17 inequívocamente hace referencia a los que son escogidos, puesto que, como dice luego el versículo 17, si somos hijos de Dios también somos herederos, y vamos a heredar un reino en el cielo para reinar con Cristo. Por lo tanto, es evidente y no cabe la mínima duda de que estos versículos se refieren a quienes hemos sido escogidos por Jehová a través de su Santo Espíritu para ser hijos suyos. El Santo Espíritu de Dios nos ha ungido y nos ha sellado para poder tener esta esperanza celestial. Nos ha engendrado como hijos de Dios. Así como una madre, cuando está embarazada, está engendrando una nueva vida, Dios también nos ha engendrado a nosotros para tener una nueva vida, que es la vida en el cielo. Y eso se hace mediante el Espíritu Santo, que nos da la plena convicción de que hemos sido escogidos para poder vivir en los cielos si morimos fieles a Dios. Esta convicción es la que destaca el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que lo que sentimos por dentro cuando exclamamos Abba Padre no es un sentimiento que venga de nuestra propia iniciativa, sino que esto está impelido o está estimulado por el propio Espíritu Santo.
que nos impulsa a nuestro espíritu, a nuestra capacidad de pensar, que realmente hemos sido escogidos por Dios. Y cuando nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, no tenemos temor de expresarlo. Por eso sabemos que muchos de los que afirman ser ungidos de entre los testigos de Jehová realmente son apóstatas y son falsos, porque un verdadero cristiano ungido jamás va a tener temor de decirlo. Puede haber por un tiempo, como me pasó a mí durante los años 2008 a 2012, puede ser que durante un tiempo el temor al hombre te gane y tengas miedo de expresarlo. Pero tarde o temprano el Espíritu Santo te va a empujar definitivamente a lo que es correcto, que es expresar públicamente tu esperanza celestial. Así que el Espíritu de Dios, como dice el versículo 15, no es un espíritu de esclavitud que ocasione temor. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, no tenemos miedo de la esperanza que hemos recibido. No nos importa la oposición que pueda venir, porque sabemos que va a venir. Jesús lo advirtió. Pero con gozo y con alegría exclamamos Abba Padre, porque es la condición que Jehová nos ha dado mediante su Espíritu. Hemos sido adoptados como hijos de Dios mediante el Espíritu Santo, como hemos leído en estos versículos bíblicos, el cual nos ha sellado para ser herederos de Dios, para compartir con Cristo el reinado y el sacerdocio en los cielos, esa gloria que nos espera arriba. Esta misma enseñanza también la podemos leer en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, que vamos a leer. Dice así: pero el que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Dios y el que nos ha ungido es Dios. Él también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir, es decir, el Espíritu en nuestros corazones. Por lo tanto, los cristianos teócratas que hemos sido escogidos por Dios mediante su Santo Espíritu para llegar a ser sus hijos, quien garantiza esta condición de la cual nosotros gozamos es el propio Dios. Nosotros podemos afirmar lo que sentimos en el corazón. El Espíritu Santo nos da testimonio que eso viene de Dios, pero al final el que lo garantiza es el propio Dios, no nosotros. Por lo tanto, es Dios el que va a demostrar a lo largo de nuestra vida, ante los ojos de los demás, que realmente somos ungidos. Es evidente que uno puede afirmar con plena seguridad esta esperanza, pero esta esperanza uno tiene que mantenerla en vigor con una integridad y lealtad a Jehová, obedeciendo sus mandamientos. Si uno, en la condición de ungido, no llega a ser fiel a Jehová, en algún momento nos desviamos, evidentemente Jehová va a demostrar en nuestro derrotero de vida que no somos verdaderos ungidos, porque también cabe la posibilidad de que un verdadero ungido se extravíe y Jehová lo desapruebe, o quizás nunca la persona que lo afirma ha sido ungida, y al final se va a demostrar por su derrotero de vida. Por eso el que garantiza es el propio Dios, porque Dios va a demostrar a las claras si la persona realmente es ungida o no. Eso se demuestra con su derrotero de vida. Por eso el que garantiza, como dice el versículo 21, que nosotros pertenecemos a Cristo, que somos ungidos, dice, el que nos ha ungido es Dios. Es evidente que aquí habla de la esperanza celestial, ¿no? Y luego es sobresaliente resaltar que cuando aquí se habla de la esperanza celestial, dice el versículo 22, que esta esperanza celestial es un sello que está sobre nuestros corazones. Ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos marca como pertenecientes a Cristo. Y además ese Espíritu Santo nos da testimonio de lo que ha de venir, que es nuestra gloria celestial. Ese Espíritu dice aquí que está en nuestros corazones. Bueno, yo puedo decir con plena seguridad que esto es así. Yo desde el año 2008, cuando recibí esta maravillosa esperanza de parte de Jehová, pues ha sido siempre una constante ese testimonio en mi persona. En los años pasados, cuando he estado un poco más alejado de la religión por circunstancias que ya son de público conocimiento,
ese testimonio continuaba existiendo, ¿no? Y por eso es que yo siempre he manifestado ininterrumpidamente durante toda mi vida mi lealtad a la Escritura. Pero evidentemente era una fe muerta porque no la estaba practicando, ¿no? Y eso no es algo nuevo en los ungidos. El discípulo Santiago, en su carta inspirada, dejó muy claro a los ungidos de su época de que los ungidos corremos el riesgo de dormirnos espiritualmente y de estar con una fe muerta si nos alejamos. Así que eso no es algo fuera de lo común en un cristiano ungido, eso puede suceder. Pero afortunadamente Jehová ha maniobrado los asuntos en estos últimos años para que quien les habla haya podido volver a la adoración pura, en esta ocasión ya no con los testigos de Jehová, sino con la congregación cristiana teócrata, que es el reemplazo de los testigos de Jehová debido a su escandalosa corrupción espiritual de la cual todos somos testigos oculares. Así que podemos afirmar los ungidos de que mientras nos sigamos esforzando por ser fieles y leales a Jehová, demostrando integridad con nuestra conducta, con nuestras palabras y nuestras acciones, que realmente practicamos la adoración limpia y santa que a Jehová le agrada, mientras estemos en ese derrotero de santidad, podemos afirmar que el Espíritu de Dios está sobre nuestros corazones y este nos da el testimonio de lo que ha de venir, ¿no? Que es nuestra esperanza celestial. Así también lo demuestra Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5, que vamos a leer a continuación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, ahí leemos lo siguiente. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Está reservada en los cielos para ustedes, que están resguardados por el poder de Dios mediante la fe, para una salvación que está lista para ser revelada en el último período. Qué ciertas son estas palabras. Nosotros, los ungidos de nuestro tiempo, también bendecimos a nuestro Dios y Padre, que es Padre nuestro y Padre también de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor. Y nosotros, los ungidos que hoy vivimos, reconocemos la veracidad de estas palabras cuando Pedro dijo que fue su gran misericordia, la de Jehová, la que posibilitó que pudiéramos recibir un nuevo nacimiento. Dice, se nos dio un nuevo nacimiento. Nunca debemos de olvidar que la esperanza celestial es algo que Jehová nos da, y lo da a quien Él escoge. Y este nuevo nacimiento lo que nos hace es, como dice la expresión, nacemos de nuevo, porque nuestra perspectiva de vida cambia absolutamente. En mi caso, no es el mismo Javier León el que vivió antes del año 2008 al que vive desde el año 2008 hasta el día de hoy. El cambio fue absolutamente radical. El Javier León, anterior al año 2008, era un joven cristiano que albergaba esperanza terrenal y que tenía la perspectiva de vivir en un paraíso aquí en la tierra. Y por lo tanto, los deseos y anhelos iban íntimamente ligados a todo lo que se espera disfrutar aquí en la tierra, ¿no? Para toda la eternidad. Sin embargo, eso cambió cuando recibí la esperanza celestial, porque Jehová, en 2008, creó en mi corazón una esperanza viva, y eso fue como un nuevo nacimiento, porque comencé a tener una perspectiva de vida totalmente distinta. Desde ese momento comprendí que mi experiencia de vida aquí en la tierra era a contrarreloj, un tiempo muy limitado, que nunca más volveré a vivirla, porque de morir fiel a Jehová me espera una eternidad como espíritu en los cielos. Eso es lo que implica nacer de nuevo, ¿no? Tu perspectiva en esta vida aquí y ahora cambia por completo. Ahora uno la ve como un tiempo limitado, que cada vez que pasa el tiempo va quedando menos para nuestra
gloriosa esperanza celestial. Y esa esperanza celestial, dice el apóstol Pedro muy acertadamente, que es una esperanza viva. No es una esperanza muerta que uno la tiene callada en el último rincón de la casa de Jehová, donde uno no la puede compartir con sus hermanos en la fe, y que uno tiene que andar como hasta con miedo a quien lo habla, ¿no? Nosotros estamos absolutamente, mi familia y yo, en contra de esa perspectiva que tienen los testigos de Jehová, que es apóstata, por cierto, de que los cristianos ungidos solo ellos saben su esperanza y no la comparten con nadie, y que eso es algo muy personal y muy propio y queda como oculto, como algo que no se vaya a saber, vaya a ser que piensen que uno se ensalza y que uno es orgulloso. Yo no sé qué cantidad de ideas fariseas tienen esas personas en la cabeza, realmente producto de su debacle espiritual, de su profunda corrupción espiritual, de la oscuridad tenebrosa en la que se encuentran. Esa no es la esperanza celestial que enseña las Escrituras. La palabra de Dios es muy clara, eso es una esperanza viva, una esperanza que uno se regocija en ella, la comparte, la expresa. Y esta esperanza se logra gracias a la resurrección de Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera ido al cielo, no le hubiera presentado a Jehová Dios el valor de su sangre preciosa, no hubiera podido redimirnos, porque eso es otra. Los testigos de Jehová ni siquiera entienden a plenitud todo lo que implica el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo tiene dos fases. Una, Jesús colgado en un madero derramando su sangre preciosa, pero la otra es cuando Jesús resucita y le presenta ante Jehová en la morada celestial el valor de su sangre preciosa. Esos son dos pasos imprescindibles para que se haga efectivo el valor del sacrificio de Cristo. De lo contrario, no es posible. Si Cristo no hubiera resucitado, nunca se hubiera presentado ante Jehová el valor de su sangre preciosa y por lo tanto no se hubiera completado el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es fundamental para la salvación nuestra. Y gracias a su resurrección, Jesús presenta ante Jehová, en el día de la expiación del año 33 de nuestra era, el valor de su sangre preciosa, y eso permite la expiación de los pecados de todos cuantos ejercemos fe en Jesús, tanto de los ungidos como de quienes albergan la esperanza de vivir en la tierra. Y luego, en el caso de los ungidos, gracias al nuevo nacimiento, tenemos una herencia que nos espera, que es incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Es una herencia que no tiene corrupción de ninguna clase, es decir, nuestros cuerpos espirituales jamás se van a deteriorar, la muerte jamás tendrá autoridad sobre nosotros, viviremos de manera inmortal e incorruptible. Y además, arriba no hay corrupción de la adoración pura. Arriba las normas de Jehová están tan claras como aquí en la Biblia, que está aquí en la tierra, abajo con nosotros. La corrupción espiritual que hay aquí en la tierra está en aquellos grupos de personas que no le prestan debida atención o no aplican todo lo que la Escritura enseña, y solo algunas partes. Pero en el cielo no es así. En el cielo no existe cabida para ninguna clase de corrupción, por mínima que ésta sea, porque arriba se adora a Jehová estrictamente como a Jehová le agrada. Y luego es una herencia incontaminada, porque no solamente no hay contaminación para la adoración pura, sino que además no hay arriba ya en los cielos ninguna clase de influencia contaminante de Satanás y sus demonios, puesto que estos están aquí arrojados en la tierra, abajo, y durante los 1000 años estarán en el abismo, y después de esto serán destruidos, tras una breve prueba final, de manera que Satanás ya nunca jamás va a poder contaminar los cielos con su influencia apóstata, y por lo tanto, los ungidos en los cielos nos espera la incontaminación más absoluta, la incorrupción más perfecta que podamos imaginar, y además es inmarcesible, no se le puede marcar, no se le puede tachar, es una herencia absolutamente prístina, limpia, inmaculada, santa, donde adoraremos a Jehová sin ninguna clase de obstáculos, como los que lamentablemente aquí en la tierra aún padecemos. Y esta maravillosa esperanza para los ungidos está reservada para nosotros en los cielos. Esta esperanza, dice aquí la palabra de Dios, que está resguardados por el poder de Dios, porque efectivamente esta esperanza
no la puede destruir nadie. Jehová nos lo ha garantizado mediante su palabra inspirada, y esta esperanza no hay manera de que sea eliminada. Jehová garantiza que a su debido tiempo un cómputo total de 144.000 escogidos y santos vamos a heredar el reino celestial. Y esto está resguardado y garantizado por el poder de Jehová. Esta salvación va a estar lista para ser revelada en el último periodo. Este último periodo lo estamos viviendo en la época presente, que viene transcurriendo desde que comenzó la parusía de Cristo en 1914. Pero un análisis más detallado de la profecía demuestra que fue a partir de finales de 1917 y con mayor intensidad a partir de 1918 de nuestra era, cuando comenzó la resurrección celestial de los cristianos ungidos durante aquellos años, especialmente de aquellas decenas de miles de cristianos ungidos que murieron en siglos pasados y que, debido a su fidelidad hasta la muerte, han ido resucitando en los cielos. Después de más de un siglo que ha transcurrido desde entonces, a fecha de hoy, a fecha presente, podemos afirmar que ya han resucitado en los cielos todos los cristianos ungidos que murieron fieles a Jehová en siglos pasados, y que ya incluso han ido resucitando otras decenas de miles de cristianos ungidos más que han sido escogidos durante esta época presente de la parusía. Por lo tanto, en esta época de la historia en la que actualmente nos encontramos, tan adentrados en el tiempo del fin, podemos afirmar con plena seguridad de que en el cielo ya está casi completado el cómputo de 144.000 y, de acuerdo a las visiones escritas en el Apocalipsis, solo un pequeño resto de cristianos ungidos aún vivimos aquí en la tierra. Y nosotros vamos a ser testigos oculares de que esta salvación se va a revelar en su mayor expresión inmediatamente después de la gran tribulación, cuando Cristo venga con poder y gran gloria y recoja el resto ungido, y eso es un acontecimiento que lo va a ver toda la humanidad que esté viva para ese momento. Por lo tanto, esta esperanza está lista para ser revelada en el último periodo que ya se aproxima. Por lo tanto, todos estos versículos bíblicos demuestran esta sólida verdad bíblica de que el Espíritu Santo unge y sella a algunos cristianos teócratas escogidos para engendrarlos como hijos de Dios.